las generaciones más jóvenes, yo creo que estamos muy cerca de que se hagan el itinerario entero de un viaje preguntándoselo a su LLM y que además le diga directamente: oye, cuando encuentres el hotel adecuado, hazme una reserva para estas fechas, dime cuánto es y pídeme los datos de tarjeta, o directamente, si ya los tienes, haz la reserva y paga por mí, ¿no? Bienvenidos a All Unities Data, el podcast de Mioti Tech and Business School. Soy María Alonso, CMO de la escuela, y hoy tengo una conversación que llevaba tiempo queriendo tener, porque el invitado de hoy vive justo en la intersección que más nos interesa en este podcast, la tecnología y los sectores donde menos encaja a priori. Y bueno, pues Daniel Garrote es CDO de Petit Palace, el grupo hotelero boutique de hoteles urbanos más consolidado de España, con más de 40 hoteles y un plan encima de la mesa para duplicar su tamaño en los próximos 5 años con foco en Europa. Y digo que la tecnología no encaja a priori porque este es un sector que se define, literalmente, de hecho, de palabras del propio Daniel, como uno donde personas cuidan de personas. Por eso Daniel no llega a este cargo por casualidad y, además de liderar la estrategia de datos en Petit Palace, pues forma parte, ¿no?, de varias asociaciones enfocadas al desarrollo de la IA, y desde hace varios años es formador también en inteligencia artificial generativa y agéntica en el MIT. Así que hoy vamos a hablar de cómo se mete la inteligencia artificial en un negocio que depende, ante todo, del trato humano, dónde está exactamente esa línea entre lo que puede decidir una máquina y lo que solo puede quedar en manos de una persona. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, gracias por invitarme. Te lo decía antes, me encanta que estés aquí porque además es un sector donde no habíamos tenido la oportunidad todavía de entrar un poco más a fondo en el podcast. Y como decía un poco en la intro, al final es un sector que se caracteriza también por esa parte humana. Entonces sí que quería preguntarte, con todo ese conocimiento que tienes tú desde toda la parte de IA, volcándola a un sector tan humano como el de la hostelería, ¿cómo se está percibiendo y cómo se está integrando la inteligencia artificial en el sector? Pues muy interesante, porque efectivamente yo vengo de otros sectores donde igual es más evidente el uso y la aplicación de tecnologías de IA. Decías que yo digo que somos personas que cuidan de personas. Realmente es el lema de la compañía. No es que lo diga yo, es que es Petit para las personas que cuidan de personas. Y efectivamente el uso de la IA nos va a traer muchas cosas positivas, pero también tenemos que tener muy en cuenta dónde lo aplicamos y intentar no perder la esencia del trato al cliente y del servicio que le damos a nuestros huéspedes. Entonces, ¿hacia dónde va la IA en nuestro sector? Nosotros lo que vemos en nuestra compañía es que, por un lado, tenemos toda la corporación y todos los departamentos y las áreas de negocio corporativas que tenemos en la oficina central. Esas son las mismas que en cualquier otra compañía. Tenemos recursos humanos, tenemos comercial, tenemos financiero y otros departamentos, IT. Y ahí yo creo que el uso va a ser muy parecido al que se haga en otros negocios, ¿no? Vamos a automatizar todo lo posible, procesos que no sean eficientes o en donde podamos ofrecer un valor añadido, y vamos a intentar, incluso estamos nosotros haciendo un ejercicio de identificar qué procesos podemos directamente eliminarlos mediante el uso de IA, no solo automatizarlos, sino eliminarlos porque los hagamos de otra manera. Y luego está la parte de los hoteles, que es donde suceden las cosas, y ahí sí que es verdad que tenemos que tener más cuidado, porque las iniciativas van a ir sobre todo más enfocadas a conocer mejor a nuestro cliente y poderle dar un servicio más personalizado, y no perder ese trato humano, que no solo en este sector es lo que más se valora, sino que concretamente en nuestra compañía es uno de nuestros valores y uno de los puntos fuertes que tenemos. ¿Y cómo se está percibiendo por parte de los empleados que están dentro de los hoteles justamente el uso de la inteligencia artificial? Pues hay mucha incertidumbre, lo primero. Yo creo que eso también es compartido con otros sectores. Ellos al final llevan muchos años dedicados a un negocio y haciéndolo de una manera, y ahora venimos, la gente de innovación, a decirles que pueden cambiar la manera de hacer diferentes procesos. Entonces, primero, hay bastante incertidumbre, que eso lo estamos supliendo un poco con formación y con capacitación. Nosotros somos muy fuertes, bueno, nosotros y en el sector en general, somos muy fuertes en que los empleados que trabajan, los recepcionistas, la gente de mantenimiento de los hoteles, está muy cerca del cliente y conocen mucho el negocio, pero probablemente no conozcan tanto la tecnología. Y ellos son la punta de lanza que necesitamos para que nos ayuden a identificar oportunidades y dónde podemos mejorar. Entonces, estamos invirtiendo mucho en formación en estos perfiles, y básicamente
acompañándoles en el día a día para ver dónde les podemos ayudar y dónde tiene sentido aplicar este tipo de tecnologías. Y otra cosa que les pasa es que tienen miedo. Miedo de tecnologías nuevas, de que les cambiemos la forma de trabajar que llevan haciendo de la misma manera y funcionando muy bien muchos años. Y bueno, pues nosotros venimos un poco a mover el avispero y a decirles, oye, esto tal vez lo podemos hacer de esta otra manera que sea más eficiente. Entonces, principalmente incertidumbre y miedo, pero lo estamos combatiendo con formación, capacitación y bueno, y siendo muy transparentes con dónde creemos que podemos aportar desde las áreas de innovación. Claro, porque de cara a saber realmente dónde queréis incorporar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué problema de negocio queréis resolver? Hablabas, ¿no?, de la importancia de que os trasladen también esto los empleados que trabajan en los hoteles, pero no sé qué tipo de proceso seguís o cómo hacéis para identificar esas oportunidades y, sobre todo, para identificar también si es algo que se puede resolver con IA, si no, ¿cómo Sí. trabajáis? Pues justo antes te comentaba que yo en el sector llevo poco tiempo, con lo cual además no conocía bien cómo funciona este tipo de negocios. Y lo que estamos haciendo, gran parte de mi tiempo y de mi equipo, es pegarnos a los negocios, tanto, y ahí vuelvo a separar entre corporación y todas las áreas de negocio transversales, como luego en el proyecto en sí, en el negocio en sí de los hoteles, pegándonos a los equipos y yendo a los hoteles a pasar jornadas con ellos para entender bien lo que hacen, para empaparnos y también en las diferentes áreas de negocio. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, nos ha funcionado bien, hemos sacado bastantes iniciativas relacionadas con IA y con otras tecnologías que parece que todo es IA, pero hay veces que cuando analizas un problema, una oportunidad, la solución pues puede ser simplemente una analítica de datos o una incorporación de tecnologías como la robótica y a lo mejor no es IA de manera tan evidente, pero bueno, eso nos ha funcionado bien y ahora lo que hemos hecho recientemente ha sido lanzar un equipo, que es un comité, le hemos llamado Comité Go Digital, en el que estamos identificando a perfiles específicos de las áreas de negocio y además están representadas todas las áreas mediante el comité de dirección y los directores de las áreas. Y lo que vamos a hacer es reuniones, dependiendo de los equipos involucrados, de diferente cadencia, trimestrales, mensuales o quincenales incluso, en el que hemos identificado perfiles que les hemos llamado AI Champions en cada una de las áreas de negocio y estos perfiles son los que van a estar, primero, identificando oportunidades y segundo, impulsando esos proyectos y liderándolos desde sus áreas de negocio porque ellos son los que tienen los conocimientos. Entonces, acabamos de lanzarlo, tenemos el sponsorship del comité de dirección, que creo que es importante que desde lo más alto Sí. tengamos esa sponsorización y ya hemos lanzado las primeras iniciativas en ese ámbito y está funcionando muy bien. Y hace un poco lo que comentábamos antes, que los hoteles, en este caso, que están más descentralizados y más alejados del día a día de la oficina, entiendan por dónde va la tecnología y cómo podemos ayudarles. Pues muy interesante, la verdad. Has entrado justo en un momento, yo creo que de mucho cambio también en Petit Palace, porque tenéis un plan muy ambicioso, queréis duplicar el tamaño de Petit Palace en los próximos 5 años. De hecho, habéis comprado Soho Boutique, ¿no? Que la idea es que también vayáis incorporando alguno de sus hoteles. Claro, ¿qué implicaciones tiene esto? Sobre todo con el tema de los datos, ¿no? Porque al final pues son datos de hoteles muy distintos, en este caso pues de compañías también diferentes. No sé cómo lo vais a gestionar. Pues lo primero, nos hemos quedado un poco obsoletos ya con las cifras porque efectivamente hemos incorporado Soho Boutique mediante una alianza y ya desde hace unos meses hemos incorporado los primeros 12 hoteles que vienen de ellos, con lo cual ya estamos operando hoteles de Soho y el año que viene se incorporarán por lo menos 20 que están ya en cartera y probablemente alguno más. Eso aparte de otras iniciativas y otros proyectos que hay de expansión. Esto te lo digo porque digamos, doblar tamaño lo estamos haciendo ya en un año y medio, vamos a ser más de 80 hoteles. Y efectivamente O sea que al final genera, el plan va a ser más ambicioso todavía, a cinco sí, años. ya es más ambicioso porque ya esos 5 años se han convertido en un En año y medio, uno, 2 años, sí. y luego vendrán más cosas, ¿no? Eso es lo que esperamos. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha complejidad en cuanto a los sistemas que vienen de estos hoteles nuevos. Ahora mismo Soho se incorporan los hoteles con un stack tecnológico muy diferente. Tienen un PMS diferente, tienen un RP diferente. Todos los sistemas, de hecho, en este caso, podrían coincidir algunos, no coincide casi nada, ¿no?, con lo que tenemos. Entonces, una de las funciones que tengo yo y por las que me incorporé a la compañía hace un año y medio era precisamente preparar a la compañía para esta situación. Entonces, llevamos ya un año y medio haciendo prospección de hacia dónde deberíamos evolucionar cada uno de nuestros sistemas. Hemos empezado haciendo un estudio de RP
porque tenemos un SAP antiguo que se va a quedar obsoleto y que ya incluso el fabricante nos ha dicho que tenemos que evolucionarlo. Esto es un proyecto que haremos el año que viene, pero ahí ya hay un proyecto muy importante. Y luego el resto de plataformas y de software, de plataformas de software, las estamos evaluando también. Esto era antes de la llegada de Soho, ahora nos ha pillado el toro un poco, ya tenemos hoteles operando y de momento lo que estamos haciendo es operar con stack separados independientes. Problema de datos, sí que tenemos todos los históricos de todos los hoteles que vamos incorporando, los tenemos y la idea es, primero, en una primera etapa, traérnoslo a nuestro stack tecnológico de Petit Palace y en paralelo ir pensando hacia dónde deberíamos ir con los sistemas. Entonces, este año y el que viene van a ser muy divertidos en el sentido de que vamos a tener muchos cambios y vamos a ver cómo lidiamos con nuestros datos, pero tenemos varios proyectos en ese ámbito y la idea es no perder históricos, no perder ninguna funcionalidad y decidir las mejores herramientas en cada momento. Porque, ¿cuántas personas trabajan en la parte de data y de IA dentro del equipo? Pues nosotros los equipos que tenemos son muy pequeños, tenemos un equipo de IT y un equipo digital, que tenemos muy pocas personas y casi todo históricamente hemos trabajado con partners externos y con colaboradores, con lo cual cada vez que tenemos un proyecto, una oportunidad, buscamos mejor acompañamiento y vamos directamente con ellos. Bueno, ahí nosotros estaríamos, ya sabes, cuando lo Tenemos que necesites. hablar. Hablaremos. Bueno, hablábamos antes, ¿no?, de inteligencia artificial y lo que se puede automatizar se automatiza. ¿Existe algún proyecto concreto del que estés especialmente orgulloso? Pues mira, hilándolo justo con lo que estábamos comentando, el proyecto más ambicioso que tenemos ahora encima de la mesa probablemente no es directamente IA, pero sí que va a ser el que siente un poco las bases para todo lo que venga después, y es que estamos desarrollando nuestro Data Lake corporativo. Ujú. Hasta ahora esto viene de una necesidad de evolución de nuestro Business Intelligence. Teníamos una plataforma de Business Intelligence que se nos ha quedado un poco obsoleta y donde todos los datos de los diferentes plataformas y soluciones que teníamos alrededor de nuestro negocio volcaban datos en ese Business Intelligence y funcionaba un poco como base de datos masiva de todos nuestros datos de negocio. Y el problema que teníamos es que, primero, no funcionaba demasiado bien esa plataforma y además los datos ni siquiera los gestionábamos nosotros, sino que nos lo gestionaba un partner, como te decía, que estos proyectos vamos con acompañamiento y estaba incluso en la infraestructura cloud del partner. Ahora le hemos dado una vuelta a todo eso y llevamos unos meses haciendo un trabajo digamos, de análisis de todos nuestros negocios y nuestras líneas de negocio para ver qué necesidades tienen en datos y diseñando un poco nuestra plataforma. Entonces, nos lo vamos a llevar todo a nuestra nube corporativa que está en Azure, en Microsoft. Vamos a montar ahí un data lake con una arquitectura medallón que va a tener sus capas de bronce en el que llegan los datos de todas las, que eso es un poco la diferencia de lo que tenemos ahora. Van a llegar los datos de todas las plataformas que tenemos a nuestro cloud. En esa capa bronce van a ser datos en bruto para los usos que se puedan dar sin tratar esos datos. Luego de ahí pasarán mediante ciertos cocinados y ciertas transformaciones a una capa silver o plata, en el que ya empezamos a tener datos de negocio, KPIs que podemos analizar y finalmente ya los datos más de negocio los tendremos en una capa oro en la que ya los negocios se podrán conectar y poder sacar datos de ahí. Cuando lo tengamos todo, además tendremos una capa semántica en la que podremos hacer llamadas y consultas en lenguaje natural. Y ahí es donde enganchamos con IA, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos 200 dashboards en este Business Intelligence antiguo y lo que nos hemos dado cuenta es que no tiene sentido traérnoslos todos a la nueva plataforma que va a ser Power BI, también dentro de Microsoft, sino seguramente nos traigamos un 10%, que son las visualizaciones que necesita el comité de dirección, el CEO, el consejo o los directores de área para tomar decisiones. Pero luego el resto, el 90%, no nos los vamos a traer porque la idea es dotar luego de herramientas con lenguaje natural para que cualquier empleado, dependiendo de los roles que tengan y el acceso a la información que tengan, pueda hacerle consultas directamente mediante Copilot, Claude o el modelo que se decida o todos ellos, y que pueda hacer consultas directamente en lenguaje natural y eso va a hacer que democraticemos todo el acceso a los datos y a la información para toda la compañía, ¿no? Y podremos hacer preguntas en lugar de un dashboard de las ventas que he tenido el último mes o de la prospección de lo que voy a vender el mes que viene, pues que directamente se lo preguntemos a Copilot y le digamos, oye, en este hotel el mes que viene, ¿qué ventas voy a tener, no? Ujú. Esa es un poco la idea. Y ahí vendrán un montón de proyectos de inteligencia artificial generativa y agéntica que van a montarse sobre esa infraestructura que estamos desarrollando.
Y en este proceso en el que estamos también todos de ir incorporando también la inteligencia artificial, ya sabemos que la mayoría de los pilotos luego no escalan. ¿Existe alguna iniciativa de IA, algún piloto que se haya quedado en eso? Sí, de hecho, lo fácil es decir que todo está funcionando bien, ¿no? Y que todos los proyectos están yendo bien. En nuestro caso es verdad que la mayor parte de las iniciativas sí que están funcionando bien y estamos aprendiendo mucho y cada vez que hacemos iteraciones van mejor, pero tenemos algunos ejemplos en los que, bueno, se ha visto que no íbamos por el buen camino, ¿no? Y estamos aprendiendo y la idea es que eso nos haga mejorar en el futuro. Tenemos uno concreto que es un asistente, uno que parece muy sencillo en principio, que es un asistente que montamos hace ya casi un año, un asistente virtual que mediante un proceso RAG de entrenamiento propio nuestro, le dotábamos de todos los procedimientos internos de la compañía y la idea era que cualquier empleado pudiera conectarse a su modelo. De hecho, lo tenemos como un contacto de Teams y que podamos preguntarle cualquier cosa, ¿no? Tanto en corporación, oye, como en financiero, cómo puedo consultar los datos financieros de determinado tipo, ¿no? O en recursos humanos, cuál es el procedimiento de baja cuando tengo una baja médica y que necesito pedirle al empleado, lo que sea, ¿no? Y en los hoteles, que es donde más importante o más interesante es, pues si se estropea un ascensor, que directamente el recepcionista, aunque se acabe de incorporar y no tenga los conocimientos, pueda preguntarle, oye, ¿a quién tengo que llamar para que Claro. revise el ascensor? O si viene un huésped que su habitación tiene algún problema, ¿qué tengo que hacer si le cambio de habitación o lo que sea, ¿no? Todo esto lo hemos entrenado con los procedimientos internos de la compañía y cuando pensábamos que iba a funcionar y que no tenía demasiada complejidad, nos hemos dado cuenta de que no ha funcionado bien, ¿no? Y había consultas que le hacíamos que parecían sencillas, pero que no contestaba bien o no nos sabía dar la información. Después de estudiarlo, nos hemos dado cuenta de que es algo muy sencillo, pero que todavía estamos viendo cómo solucionamos, que es el mantenimiento de los datos de entrada. Esos procedimientos no los hemos trabajado lo suficiente en origen y esto hace que cuando hacemos una pregunta igual tiene tres fuentes diferentes a las que consultar y no es del todo inteligente como para determinar cuál es la información buena, ¿no? Entonces, o nos da información incongruente, algo tan objetivo como quién es el director de un hotel, pues a lo mejor nos da 2 nombres diferentes. Uno es el actual, pero el otro es uno que ya no es, pero que en un documento sigue apareciendo, ¿no? Entonces, ahí nos hemos dado cuenta de que hay proyectos como este en el que hay que hacer un trabajo muy grande, que no es tecnológico, que es más de organización y probablemente podamos dotarle de algún proceso también con IA para limpiar esos datos, pero que básicamente tenemos que hacer un trabajo previo, de organizar los datos, ¿no? Que también es lo que estamos haciendo con el Data Lake corporativo. Ese proyecto se nos ha enquistado un poco y estamos viendo a ver cómo lo sacamos adelante. Antes hablabas, ¿no?, de que se había adoptado quizá más fácilmente, pues, en departamentos, pues, como ventas, marketing. ¿Realmente os habéis encontrado, no, este famoso shadow AI de empleados que están utilizando las herramientas de inteligencia artificial sin avisar a la compañía, ¿no? Y que puedan a lo mejor estar, compartiendo datos quizás sensibles. Sí, sí, te iba a decir que lo más fácil sería contestar que no, ¿no? Y que todo está controlado. Efectivamente, nos estamos encontrando en muchas áreas de negocio con personas que utilizan este tipo de modelos, ¿no? Todos tenemos ChatGPT, muchos incluso pagamos cuotas o la de $20 o incluso alguna más alta y efectivamente nos encontramos con personas que se han dado cuenta, como es lógico, que en su día a día el uso de estos modelos pues les ahorra tiempo y les permite trabajar mejor. En este caso, lo que estamos haciendo, no podemos ponerle barreras al campo y lo que estamos haciendo es intentar ofrecer herramientas corporativas para que no tengan que utilizar ese Shadow AI que decíamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos Copilot de base porque tenemos toda nuestra infraestructura tecnológica en el entorno de Microsoft y ahora hemos hecho un acuerdo con Anthropic para empezar a utilizar Claude y tenemos ya desde hace varios meses cuentas corporativas de Claude que podemos utilizar para usos corporativos. Entonces, cuando encontramos a alguien que está utilizando su cuenta de ChatGPT, probablemente o no lo sabe o no ha entrado en las primeras fases de asignación de licencias de estas herramientas y lo que hacemos es ver un poco sus necesidades, aprovechar no solo para decirle, oye, no utilices ChatGPT, GPT, sino Claude corporativo, sino entender sus necesidades porque probablemente le ayudemos simplemente dándole una licencia corporativa donde ya los datos van a estar más seguros, sino que hay muchas veces que lo que de ahí sale es un proyecto de automatización o de una plataforma nueva de inteligencia artificial que ponemos a su disposición y que hace mejor el trabajo que directamente preguntarle a un
a un modelo Y gastar los tokens. y gastarlos también. Ahí estamos teniendo con el equipo de IT además bastante fricción, porque sí que estamos llegando a los límites, pero tenemos el debate eterno entre que estamos gastando presupuesto, incluso más presupuesto del que en principio pensábamos, pero es verdad que está funcionando muy bien y que los empleados a los que les estamos dando estas licencias están desarrollando herramientas, incluso estamos haciendo ya temas de bytecoding en el que están desarrollando plataformas enteras que automatizan ciertos procesos y que les están ahorrando mucho tiempo. Entonces, estamos en el balance eterno entre más presupuesto para estas herramientas, pero realmente estamos ahorrando horas hombre y procesos, ¿no? ¿Y tú para qué usas la inteligencia artificial generativa en tu día a día? ¿Para qué es lo que más te ayuda? Pues yo te podría dar algunos proyectos más espectaculares, pero la realidad es que en mi día a día, yo ahora ya desde el principio que empecé aquí, incluso de antes, yo ya casi no sé trabajar sin un asistente, ¿no? Sin un secretario. Antes, antiguamente, mi padre tenía una secretaria que le ayudaba le decía, oye, habla con tal cliente, concerta una reunión o pon en la agenda un evento. Ahora yo lo que tengo es cuenta, bueno, tenemos Copilot, como te decía, que está integrado con todo el entorno de Office 365, con lo cual lectura de correos, convocatoria de reuniones, ya muchas veces no las hacemos directamente con Outlook, sino que nos vamos a Copilot. Y luego con la llegada de las licencias de Cloud, lo que hemos hecho ha sido conectarla también a Office 365 y a otras herramientas, a la plataforma que utilizamos para gestión de proyectos, que es Monday, por ejemplo, lo tenemos también conectado. Y ahora mi día a día es que cuando me llega un correo en un hilo de 20 correos que no tengo el contexto porque me acaban de meter en el hilo, porque ya no recuerdo cuál fue el último, directamente me voy a Claude, oye, hazme un resumen de este hilo o incluso dime, al final de todos los viernes, dime si esta semana ha habido algún correo que tenía que haber contestado y me he dejado sin contestar, o convoco una reunión y mira tú, incluso por el contexto del hilo de correos que tengamos de base, convoca a quien creas que debe estar en esa reunión, ¿no? Cosas así. Luego, para búsqueda de documentos e información corporativa, lo estamos utilizando muchísimo. Entonces, te podría decir algún proyecto más espectacular, pero realmente en el día a día lo que nos está ayudando es utilizar estos LLMs normales, pero sí que bajo licencia corporativa para que los datos estén seguros y luego conectados a nuestras herramientas y a nuestras plataformas. Y eso lo engancho también con el Data Lake que te comentaba, porque el día que tengamos funcionando toda esa infraestructura, ese mismo asistente que tengo en Cloud, le podré pedir muchas más cosas sobre los datos Claro. corporativos. Y bueno, antes hablábamos, ¿no?, de este lema que tenéis en Petit Palas de personas que cuidan de personas. Claro, ¿en qué momento? Porque habrá muchos procesos que realmente se puedan automatizar 100% o que te los pueda hacer una máquina, ¿no? Y que no sea necesaria esa intervención humana. Pero entiendo yo, o por lo menos esto es más opinión personal, que al final ese trato humano es un poco ese lujo. Es decir, vosotros como hoteles boutique, pues lo que queréis también es ese trato quizá más humano para dar esa calidad, ¿no? Y esa excelencia, a la experiencia del cliente. Entonces, no sé tú cómo lo ves, o sea, ¿cómo decidís que automatizáis, que no, dónde interviene una máquina, dónde interviene un humano? ¿Va a llegar un momento en el cual los hoteles de 5 estrellas van a ser los que estén formados por personal 100% humano y sean aquellos hoteles con menos estrellas quizá los que tengan más intervención de una máquina, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues es buena pregunta. Nosotros de momento no lo vemos tan evidente que esa diferencia pueda ser por la categoría del hotel, pero efectivamente empezábamos la conversación diciendo que nuestro lema es que somos personas que cuidan de personas y efectivamente hay muchos procesos que hemos encontrado oportunidades de mejora que probablemente no nos interese, ¿no? Aunque podamos sacar mejor performance o poder hacer procesos mejor de manera más eficiente, hay algunos que no nos interesan. Si hablamos del entorno corporativo, de las líneas, los modelos las líneas de negocio de la oficina, financiero, de recursos humanos, etcétera, ahí sí que vamos con menos miedo y sí que todo lo que identificamos que se puede automatizar o incluso eliminar procesos, como ya te decía antes también, eso sí que lo estamos haciendo. Cuando nos vamos a los hoteles, que es donde está el trato al cliente y donde está nuestro valor, ahí sí que estamos teniendo más cuidado. Y ahí hay, por ejemplo, se me ocurrió una iniciativa que hicimos hace unos meses para probar un tótem, típico tótem desatendido para hacer check-in sin tener que pasar por la recepción. Esto lo estuvimos probando. Sabíamos que iba un poco en contra del principio de ser muy cercanos al cliente, al huésped, pero lo hacíamos con el objetivo de si el día de mañana en esta expansión
pueda entrar, que ahora mismo no tenemos, algún hotel que sea completamente desatendido, pues tener las herramientas tecnológicas y que nuestro PMS esté preparado para hacer esa gestión. Bueno, como no tenemos ese tipo de hoteles y lo hemos probado en hoteles normales, lo que nos ha pasado es que los sistemas funcionan muy bien. Hemos probado diferentes sistemas con hardware dedicado y cuando un huésped llega al hotel, siempre Va elige a ir a la recepción. recepción. También es verdad que no tenemos hoteles muy grandes con miles de habitaciones en los que pueda haber un cuello de botella en la recepción. Entonces, ese problema no lo tenemos y siempre prefiere el cliente esperar o el huésped esperar 5 minutos y tener una sonrisa al otro lado y alguien que le ayude con sus necesidades y que le pueda recomendar restaurantes de la zona o el horario de desayunos, etcétera, que es una máquina. Incluso cuando le hemos dicho para probar la tecnología, le hemos dicho a los recepcionistas que intentaran influir en el cliente para que se fuera al tótem. Lo han intentado, pero al final siempre han ido a recepción. Entonces, ese proyecto se ha quedado también un poco a medias porque por nuestra casuística, creemos que no funciona y además nos parece bien porque creemos que tenemos que mantener ese. Claro, al final, ese primer momento del cliente entra en el hotel, esa primera conversación, ¿no?, es clave también un poco para marcar la experiencia. Eso Entonces, es. no es lo mismo también la máquina que una persona en Sí, recepción, yo ¿no? que vengo del mundo de la tecnología y de la innovación, yo voy un poco sesgado a pensar que si pongo un robot en una Todo recepción el de un mundo va a hotel, querer todo el usarlo. mundo va a querer usarlo. Y es cierto que todo el mundo le va a llamar la atención y la primera interacción va a ser ir a ver qué es, pero como te obliguen a que la interacción sea con ese dispositivo en lugar de con un recepcionista, es cuando ya vemos que de momento eso no funciona. Igual en otras está funcionando en Asia, está funcionando en Estados Unidos, pero es verdad que esas interacciones menos humanas, yo creo que por nuestra cultura, en España y en Europa es más complicado de momento. Por lo menos quizá, no sé si nuestra generación, a lo mejor todos los jóvenes que vienen ahora, ¿no?, que se han criado con la inteligencia artificial, pues lo mismo lo perciben de otra Sí, forma, ¿no? Iremos lo evolucionando. iremos viendo. Y hablando también de evolución, porque ahora ya estamos en ese momento, ¿no?, de la IA agéntica y de que vamos a poder hacer todos compras con agentes de inteligencia artificial. Llegará un agente, ¿no?, que tú le dirás: "Oye, mira, quiero que me reserves en un hotel en Madrid, e incluso no solo quiero que me reserves el hotel, quiero que me reserves los vuelos y todas las actividades que voy a hacer". ¿Cómo os estáis preparando para esta nueva era? Bueno, yo creo que no llegará, yo creo que ya ha llegado un Estamos poco, ahí, ¿no? sí. Habrá que hacer muchas integraciones, pero ya estamos ahí. Nosotros históricamente hemos trabajado mucho el SEO de la compañía, siempre se decía que cuando un cliente buscaba un hotel boutique en Madrid en la mejor ubicación, si no estábamos entre los 5 primeros resultados, seguramente no convertíamos y el cliente se iba a otro hotel, ¿no? Ahora estamos en las mismas, pero en lugar de buscar en Google, lo que está haciendo el cliente es preguntarle a ChatGPT. Cuando le pregunta, y le dice que quiere un hotel, que le recomiende un hotel céntrico, boutique, en el que pueda llevar a su mascota, nosotros queremos que entre los primeros, si no puede ser el primero, que sea el segundo, pero entre los primeros estén los nuestros. Eso es donde antes hablábamos de SEO, ahora es GEO, y nosotros ya estamos trabajando, estamos intentando entender cómo funcionan esos algoritmos. Antes teníamos que tener mucho cuidado con las palabras clave que teníamos en la página web, que la página web se cargara de manera muy dinámica. Bueno, había unas técnicas para favorecer el algoritmo que nos premiara. Ahora va por otro, tenemos que seguir haciéndolo así, pero es verdad que ya va por otro camino, ¿no? Y tenemos que estar muy presentes en publicaciones especializadas, tenemos que conseguir que influencers nos nombren en sus Que ya contenidos. es más importante casi lo que dicen de ti en las reseñas, los foros, etcétera, que lo que tú digas en tu propia página web. Ahora se busca más autoridad de nuestro negocio y la autoridad que tenemos nosotros dentro del sector. Estamos trabajando en eso y de hecho tenemos ya algunas iniciativas como un asistente que nos ayuda a contestar los comentarios de los clientes o de los huéspedes que han pasado por nuestros hoteles, ¿no? Tanto si hacen comentarios positivos como negativos, nosotros tenemos un compromiso de respuesta en 24 horas. Hasta ahora se hacía muy manual, ahora sigue siendo manual, pero sí que tenemos un asistente que le introducimos el texto, el comentario del cliente y nos responde con una recomendación. Además, introduce contextos del hotel, de la zona, etcétera, ¿no? Ahora estamos empezando a introducir, le hemos llamado territorios narrativos, que son precisamente esos datos que van a nutrir foros, redes sociales, etcétera, en cuanto a que esos algoritmos que ahora van con Geo nos posicionen bien. Entonces, estamos haciendo ese tipo de trabajo y lo que queremos es que cuando preguntes a ChatGPT, incluso que cuando preguntes a ChatGPT te recomiende mi hotel, pero incluso cuando le preguntes a Google, ya la primera respuesta es Gemini Sí. diciéndote, y hay mucha gente que ya solo mira eso, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando en ello y creemos que va a ser diferencial
el que consiga posicionarse ahí. Estáis midiendo, porque claro, por un lado estarán todos esos leads que te entran, ¿no? A través de un modelo de IA generativa, luego por otro lado está la visibilidad que tú tengas, ¿no? La recomendación que te hagan, ¿no? O sea, la visibilidad que tengas dentro de ese propio chat, pero que no necesariamente la gente pinche en el enlace para ir a tu web. ¿Habéis estado viendo ya que tenéis reservas a través de, ¿no? Que han entrado por un ChatGPT, Gemini, Claude? De momento no hemos integrado nuestro motor de reservas, que será el siguiente paso, porque no solo queremos que ChatGPT te recomiende mi hotel, sino que te recomiende un Petit Palace, sino que además queremos que te ofrezca la posibilidad de reservar o que te diga incluso disponibilidad. Oye, ¿cuándo quieres ir? Que te digo si hay disponibilidad o no, de qué tipo de habitaciones, qué precio tiene y que puedas reservar, ¿no? Eso no lo tenemos integrado todavía, porque depende también de nuestras herramientas, de nuestro Channel Manager, nuestro motor de reservas, pero sí que lo tenemos en mente, va a ser el siguiente paso. Una vez posicionemos bien los hoteles Petit Palace en este tipo de buscadores o en este tipo de modelos, será el siguiente nivel. Y yo creo que estamos muy cerca, sobre todo lo que decías tú, ¿no? Las generaciones más jóvenes, yo creo que estamos muy cerca de que se hagan el itinerario entero de un viaje preguntándoselo a su LLM y que además le diga directamente, oye, cuando encuentres el hotel adecuado, hazme una reserva para estas fechas, dime cuánto es y pídeme los datos de tarjeta o directamente, si ya los tienes, haz la reserva y paga Eso por mí, es. ¿no? Creemos que vamos a estar ahí en muy Sí, poco sí, en tiempo. nada, en Mm. nada. Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí. Fíjate, yo creo que la primera vez que empecé a hablar de este tema fue con Damaso, que es el CTO de Banco Santander, lo hablamos aquí en el podcast y parecía incluso, aunque parecía cercano, parecía un poco más futurista. Esto fue hace un año, o sí, hace un año más o menos. Y ahora ya es que lo ves totalmente aquí, ¿no? Pues ya lo último que me falta por preguntarte ya, porque se nos va a ir un poquito el tiempo y me quedaría, siempre me pasa lo mismo, hablando más tiempo, es qué es lo que más te emociona, ¿no? De esto que viene. Bueno, yo vengo de innovación, estoy acostumbrado a trabajar en entornos muy cambiantes. Lo que más me emociona es que nos lo estamos pasando muy bien, ¿no? En general todos, pero en las áreas técnicas y digitales y de innovación estamos aprendiendo todos los días. Antes comentabas que doy clases en MIT y en otras escuelas de negocio. Al final eso me permite estar muy al día, me obliga un poco a estar al día, ¿no? Y me encanta. Hay un porcentaje muy, muy grande de mi tiempo, sobre todo de mi tiempo libre, que estoy empapándome de todo lo que viene y viendo un poco hacia dónde vamos para sacar ideas y poder aplicarlas. Entonces, me parece que vienen tiempos, bueno, ya lo estamos haciendo, pero que vienen tiempos muy divertidos y también de mucha incertidumbre que hay que saber gestionar porque bueno, hay que ver hacia dónde vamos y desde luego enfocado al sector hospitality, pero no solo a este, en general, creo que las compañías que no estén bien enfocadas en estas tecnologías, en la inteligencia artificial principalmente, se pueden quedar atrás, ¿no? Con lo cual hay que estar ahí, es una carrera de fondo que además no sabes la curva que va a venir a continuación Efectivamente. porque está cambiando todo mucho. Pues yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Que bien, comparto bastante como tú, Daniel. Solo darte las gracias de haber estado en este episodio. Por supuesto, y que no se me olvide darle las gracias a todos los que se conectan con nosotros todos los meses para conocer sobre cómo se está implementando la inteligencia artificial en diferentes sectores. Recordaros, si os ha gustado, que le deis a like, que os suscribáis y nos vemos a la próxima.